A comienzos del siglo XXI, el calentamiento global afecta también a la sabana. En Tanzania, el río Ruaha se ha secado y las últimas charcas se toman al asalto. Seguidos por un cortejo de depredadores, los habitantes de la sabana están condenados al éxodo. Sobre el lecho del río seco, las víctimas se cuentan por decenas. Hay que pelear por una poza ya ocupada, por un charco en las últimas. O bien, mendigar agua en algunos de los hoyos excavados por los elefantes. En este rincón de Tanzania se ha declarado la guerra del agua. Y puede que en esta batalla, el clan de una vieja leona dicte las reglas. Sobrevivir a la sequía. Las leonas del río de arena. Ni siquiera la vieja leona recuerda una sequía tan dura, capaz de echar de la llanura a sus habitantes. El río Ruaha tiene sed. Su lecho, prácticamente seco, solamente acoge a unos cuantos escorpiones y algunos animales demasiado débiles para seguir a los suyos. Estas hembras de kudú hace tiempo que aguardan una señal del cielo, unas gotas providenciales que no terminan de llegar. Cansadas de esperar, se unen a las manadas de impalas que marchan en busca del precioso líquido. Probablemente, guiados por un instinto secular, los herbívoros remontan el río en busca de su nacimiento. Y pendientes de los rezagados, de los que aún no se han unido a la marcha, están las leonas, siempre al acecho, con los sentidos agudizados por el hambre. El objetivo es un antílope acuático. El animal está agotado y es muy vulnerable entre las hierbas altas, donde la visibilidad es casi nula. Hace solo un mes, esta manada de leones habrían avanzado nadando en lo que ahora no es más que un río de arena. La presa llega como caída del cielo para esta familia numerosa que se muere de hambre. Este es el grupo de leonas del sur, 5 hembras y 13 cachorros en torno a una matriarca. El hambre les hace olvidar los buenos modales. Se lanzan sobre la presa sin ningún respeto por la jerarquía. No dejarán ni una gota de sangre, ni un pedazo de carne. El día avanza y la sabana reclama al cielo su ración de lluvia, pero es en vano. Junto a la orilla del río seco, la vieja leona no se decide a emprender la marcha. Sus hermanas, sus hijas y sus crías están débiles, pero la matriarca se mantiene en su puesto de vigilancia, conseguido con mucho esfuerzo años atrás. Los cachorros se muestran impacientes. Hace más de una semana que no comen. Los pequeños tienen hambre y sed, pero su madre no puede ofrecerles más que unos arrumacos reconfortantes. Los animales están sufriendo las repercusiones de la escasez de agua. Junior, uno de los cachorros más jóvenes, parece el más afectado. Está débil. Si la manada no se pone en marcha pronto, no tendrá fuerzas para completar el viaje. Otro día que pasa sin rastro de lluvia. Puede que el cercopiteco verde esté recordando cómo bajaba el río hace tan solo unas semanas
y cómo florecía la vida en sus orillas. Cuando sus abundantes aguas llenas de nutrientes desbordaban el cauce. La estación de las lluvias duraba entonces varios meses y favorecía la expansión de un ecosistema rico y perenne. Sus olas centelleantes ahora no son más que un sueño. Calor, aridez, sequía. En unas horas el viento dispersa a las posibles presas y acaba con las esperanzas de caza de este grupo de leonas. Procedente del sur, una manada de búfalos que ha caminado durante toda la noche se detiene para disfrutar de un merecido descanso. Estos rumiantes necesitan beber mucha agua, al menos 30 litros al día. Sin embargo, a pesar del agotamiento, hay que seguir avanzando. Un murmullo poco habitual atraviesa el territorio de las leonas. Es un sonido quedo, casi imperceptible, y sin embargo, basta para espabilar al adormilado grupo. El martilleo de las pezuñas que resuenan sobre la tierra batida funciona como una alarma. Ha llegado la hora de partir. Deben seguir a esa enorme masa de carne en movimiento. Y aunque las hembras estén débiles debido al hambre y el viaje sea peligroso para los cachorros, hay que seguir al grupo, mostrar solidaridad, cueste lo que cueste. En la sabana la muerte siempre acecha, como nos recuerdan estos sombríos mensajeros, capaces de localizar un cadáver a varios kilómetros de distancia. La víctima es una joven jirafa que ha muerto de sed. Buitres y chacales se disputan los pedazos de carne y piel, e incluso las entrañas. La competencia es terrible. El buitre es un verdadero artista a la hora de limpiar los despojos. Durante la sequía, cualquier cosa vale con tal de dar de comer a la prole. Las leonas no se muestran muy escrupulosas, aunque ya no queden más que unos huesos pelados que mordisquear. La falta de lluvia ha obligado al leopardo a cambiar sus costumbres. Normalmente solo baja al suelo por la noche, cuando no pueden verlo los leones ni las hienas. La escasez de caza, sin embargo, le obliga a salir de su escondite en los árboles y a cruzar fronteras invisibles, como las que delimitan el territorio de esta pareja de chacales, preocupada por sus crías. El leopardo no teme a estos merodeadores, pero podrían estropearle los planes. Hace días que el felino guarda comida en varios escondites. Este impala muerto al alba pesa demasiado para subirlo al árbol, pero tampoco puede dejarlo al alcance de los oportunistas que lo siguen de cerca.
Intenta cubrirlo con algo de tierra para disimular el olor. La presa aguantará en su escondite un par de días más. El leopardo no teme que la carne se reblandezca, pero no le hace gracia que estos visitantes inoportunos le roben la despensa. En esta época, la competencia es terrible para los pequeños depredadores. Se acaba el día y en Iringa, la supervivencia se ha convertido en un reto. En su migración, las manadas de rumiantes deben atravesar el territorio de las leonas del norte. El búfalo está considerado como uno de los animales más imprevisibles y peligrosos de África. Lanzarse sobre una manada de 200 bestias puede parecer un suicidio, pero la sequía y el hambre ayudan a relativizar el riesgo. La leona no está dispuesta a soltar a su enorme presa, pero el adversario es correoso y se resiste. La estocada es mortal. Las leonas se ceban. La suerte está echada. Cuando todo ha terminado, los búfalos que las leonas dispersaron con su ataque vuelven en un último intento desesperado, pero todo es en vano. La noche no ha traído el alivio del calor que todos esperaban. Sin embargo, los más jóvenes aprovechan el amanecer para divertirse. A esta hora los elefantes todavía no buscan la sombra. A falta de hierba, se alimentan de cortezas y ramas, causando estragos entre los árboles. Sobre las orillas en retirada del Ruá aparece una charca. Su codiciado contenido sirve para aliviar la sed de cebras e impalas en su ruta hacia el norte. Hay que darse prisa, beber cuanto se pueda, porque la llegada de 500 búfalos es un mal augurio para esta pequeña reserva de agua. A pesar de los incidentes del camino, la manada mantiene su ventaja sobre el clan de las leonas del sur. Los revolcones y las pisadas pronto borrarán todo rastro de la charca. Las leonas del sur tienen pocas posibilidades de acceder al preciado líquido. La unión hace la fuerza. Reagrupados, con los cuernos hacia afuera, forman un conjunto compacto que las débiles leonas no se arriesgan a penetrar.
Pero nada es seguro en la sabana. Un león, con bastante más convicción que sus congéneres, se abre camino como si fuera dueño y señor de la charca. Hay que continuar avanzando a pesar del agotamiento, soportar el polvo, seguir el camino hacia el norte trazado por otras manadas de herbívoros, no rendirse a pesar del calor abrasador. Leones, búfalos, cudúes y antes que ellos elefantes y jirafas siguen un mismo objetivo: encontrar la fuente de la vida que tanta falta les hace. Por fin, tras varios días de marcha, cuando la necesidad de agua es ya extrema, un murmullo se extiende entre las manadas. Acuden de todas las direcciones, invadidos por una euforia contagiosa. Los cudúes ven por fin recompensados sus esfuerzos. Los elefantes se sienten aliviados porque sus necesidades de agua son considerables. Un gran macho adulto bebe hasta 220 litros al día. Sin embargo, si no hay más remedio, puede aguantar varios días sin beber gracias a sus reservas. A orillas del río Ruá, facóceros, antílopes boor, cebras e impalas se recuperan con la abundancia de pastos frescos y revigorizantes. Sin embargo, las jirafas y los elefantes se decantan por las acacias, su plato favorito. Más sedentarios que otros herbívoros, los búfalos lo han pasado mal durante la sequía. Se abalanzan a centenares sobre el agua. El clan de las leonas del sur por fin ha llegado a su destino. Como es costumbre, las madres y sus crías lo hacen en último lugar. Exhaustos, rendidos por la fatiga, los felinos vislumbran por fin la promesa de tiempos mejores. La matriarca ha encontrado un magnífico puesto de observación sobre un brazo del río. Junior y sus hermanos han sobrevivido a la gran prueba. Después de su largo viaje, es el momento de recuperarse con siestas y arrumacos. La despensa es tentadora y parece al alcance de las garras, pero las leonas no tienen energía para enfrentarse a semejante batallón de cuernos. En los dos bandos se evalúan las fuerzas. Por un lado está la motivación del agresor. Por el otro, a pesar del hambre que los atenaza, la fuerza del adversario.
Las leonas se acercan sin mucha convicción, sin la energía suficiente para atacar a una manada que ya ha retomado la marcha. Esta noche habrá tranquilidad. El descanso les ha venido bien, pero el hambre es omnipresente. Ahora las leonas están dispuestas a correr más riesgos. Los búfalos se huelen la trampa. Pero estas leonas son experimentadas asesinas que saben cómo atacar a una manada tan compacta como esta. Deben desplegarse, atacar desde todos los flancos para desconcertar y dispersar a los individuos. El animal más débil y probablemente enfermo, el que se queda aislado, es el que sucumbe al pánico. Desconcertados, los búfalos se reagrupan formando un escudo. Pero de nada les sirve. Las leonas han ganado la batalla. El amanecer nos muestra los daños colaterales. El clan no ha salido indemne de la caza. Hay una leona tocada. La herida es superficial. Si no se le infecta, se curará en solo unos días. Sin embargo, lo de Junior parece más serio. Durante la noche, el cachorro se vio inmerso en la batalla. Sorprendido por el pánico de la manada, un solo golpe de pezuña ha bastado para destrozarle la pelvis. Arrastra su cuerpecillo medio muerto y no puede ocultar su angustia ante una madre y un hermano algo desconcertados. En la naturaleza no hay lugar para los débiles. Los heridos, los enfermos y los viejos representan un riesgo para el resto del grupo. La manada se reagrupa de nuevo alrededor de los restos del gran búfalo abatido a la víspera. Las leonas no dejarán ni un jirón de carne para los carroñeros. El cachorro tiene miedo. Si su familia no le ayuda, sus posibilidades de sobrevivir son escasas. Y sin embargo, se acerca.
Pero aparece un obstáculo. Lo que antes era un parque de juegos, un modesto talud, ha tomado para él la altura de una montaña imposible de escalar. ¿Qué hacer cuando uno no puede apoyarse en las patas traseras? Contra todo pronóstico, un hermano mayor da media vuelta y responde a su llamada. Su ayuda es torpe, pero basta para insuflar valor en el pobre cachorro. Endurecidas por la vida, las hembras adultas renuncian a ayudarle. Sin embargo, los jóvenes no pueden abandonar a uno de los suyos. Si para los buitres esto parece cosa hecha, el leoncito no está de acuerdo. Hay que buscar una vía más accesible y agarrarse con fuerza, no rendirse. Esta guerrera coja, que se recupera de su herida, sabe bien que la sabana pone a prueba la tenacidad y la dureza de todos. Si la vida pende de un hilo, por fino que sea, hay que aferrarse a él. Hace 6 meses que no llueve. En esta parte del río Ruá, donde los animales encontraron refugio, el agua es cada vez más escasa. Sin embargo, a pesar de la presión demográfica, los hipopótamos no tienen ninguna intención de abandonar su sitio. Un encuentro imprevisible entre dos pesos pesados de más de 1 tonelada. Una vez más, la unión de los búfalos hace la fuerza. El hipopótamo al final cede su lugar en el río, olvidando quizá que cada vez hay menos agua. En primera línea, las leonas no pierden ni un detalle de las andanzas de este nuevo vecino sin domicilio fijo, al que ningún compañero desea conceder asilo. Aquí, uno defiende con fiereza su modesta parcela, a fuerza de golpes de hocico y dentelladas sin misericordes. El propietario reafirma su derecho sobre esta parcela, esparciendo sus excrementos y dejando claro que él es el único señor de la pequeña charca. Resignado, el intruso debe marcharse a lamerse las heridas a otro lugar. El calor es agobiante. Los herbívoros han retomado su camino y los buitres aprovechan una de las últimas pozas para refrescarse.
La madre de Junior no sabe qué hacer para ayudar a su hijo a reunirse con el grupo. Ya pesa demasiado para llevarlo en las fauces como un gato. Gracias a los cuidados de su madre y a la solidaridad de sus parientes, Junior sigue vivo. Pero mientras sus hermanos cogen fuerzas y ganan resistencia día a día, su parálisis parece haber detenido su crecimiento. Vivir de prestado, pero al fin y al cabo vivir un poco más. Este parece ser el futuro, el destino de Junior. Y por eso mismo, no debe renunciar a recuperar fuerzas, a pedir el apoyo de los suyos y a guardar las apariencias. Porque si se muestra demasiado débil, los demás acabarán abandonándolo. En el río de arena, las charcas y las pozas ya no son más que un viejo recuerdo. A pesar de algunas señales del cielo y de unas pocas gotas de lluvia que rápidamente se evaporan, el agua no termina de llegar. Adultos y crías se agrupan cerca del río con mayor o menor avidez, porque no todos los animales tienen la misma necesidad de agua. Tanto para las avestruces adultas, capaces de sobrevivir en los lugares más áridos, como para sus crías, esta no es una situación de emergencia. Pero para el elefante el agua es vital. Una manada es capaz de recorrer más de 80 kilómetros al día en su busca. Sin su charca, el hipopótamo no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Su piel es demasiado sensible, necesita mantenerse hidratada permanentemente. A falta de algo mejor, los elefantes no dudan en sondear las orillas en busca de humedad. Unas gotas que puedan saciar la sed de los más pequeños. En condiciones normales, cuando la hierba está verde, el impala extrae de ella casi toda el agua que necesita. Pero en periodos de sequía debe beber 2,5 litros diarios. Las cebras, en cambio, necesitan 10. Las leonas tienen otras preocupaciones. Con la sequía, su táctica de caza quizá requiera un reajuste. Las presas son cada vez más escasas y ya no hay hierbas altas que las oculten o camuflen en las emboscadas. Multiplican los intentos, pero sin mucha fe.
Esta noche habrá que irse a la cama con el estómago vacío. Junior está al límite de sus fuerzas. Lo intenta, pero le cuesta mucho reunirse con la familia. ¿Podrán las caricias y los ánimos darle la energía que necesita para reemprender el camino hacia el norte? La manada aprovecha un pozo hecho por los elefantes. Todos se muestran cansados, pero deben partir. La vida es un suplicio. Todo le supone un gran esfuerzo. Junior queda cada vez más rezagado. Un macho se acerca y proclama con poderío su autoridad. Tolera la presencia de las hembras en su territorio a cambio de un lugar preferente en la mesa. Con su orina, marca las fronteras de su territorio para recordar a todos que él es el único propietario, y para que la señal dure y se extienda mejor, se impregna las patas. Las hembras del clan no dudan en dejarle claro que debe guardar las distancias, aunque el macho las supere en tamaño y fuerza. Estamos en octubre y en la región de Iringa las temperaturas siguen siendo veraniegas. En unos días se seca totalmente el refugio que había acogido a los animales llegados desde el sur en busca de agua. En las arterias del río Ruá no queda más que arena. La sequía se propaga como un virus devastador que no se detiene ante nada. Río arriba, cerca de su nacimiento, la situación no es mucho mejor. De nuevo hay que ponerse en marcha.
seguir remontando penosamente el curso sin perder la esperanza. Por su parte, las leonas, establecidas en el territorio del macho, han esperado demasiado tiempo la llegada de las lluvias. Pero quizá la realidad sea otra. Quizá no han reemprendido el camino porque saben que Junior no sobrevivirá. Unas últimas caricias de ánimo o el adiós de una madre a su cría. El consuelo antes del abandono y la muerte, inevitable y fatal. Retrasar más la salida del grupo es un riesgo que compromete el futuro de todos. Tienen que dejar al herido, que no puede seguir el ritmo de la manada. Desde su altura de 5 metros, la jirafa es el mamífero mejor equipado para escrutar el horizonte. Pero allí donde posa la mirada solo hay desolación. Cudúes e impalas deben conformarse con la paja, menos nutritiva que los brotes verdes. Las cebras también siguen un régimen de comida seca. La estación de las lluvias lleva un mes de retraso. Ahora ya sin la carga que suponía Junior, las leonas logran dar alcance a los herbívoros. Con 45 grados a la sombra, hace demasiado calor para salir a cazar. Cuesta tanto conseguir la energía necesaria para moverse que hay que evitar a toda costa malgastarla. Deben esperar el momento más propicio, como la puesta del sol, cuando la temperatura es más baja y la carrera será menos agotadora. Aquí tienen la demostración de un plan de ataque bien ideado. Primero se calculan las distancias. Después se despliegan las fuerzas. Con el cuerpo en tensión y pegadas al suelo, esperan a que cada una esté en posición. Finalmente, se lanzan desde todos los flancos para provocar el pánico y dispersar la manada. Ya no hay escapatoria posible. Tras 6 meses de espera, el estrépito del cielo anuncia al pueblo nómada la llegada de las lluvias.
El clan de las leonas del sur y sus crías ya no tendrá que preocuparse por el agua ni la comida, al menos durante unos meses. Los animales de la gran sabana se preparan para varias horas de aguacero, horas de indolente placer. Por fin, aunque con 2 meses de retraso, llega el agua, creadora de vida. 2 meses que han puesto a prueba la supervivencia de las leonas y ha costado la vida a Junior y a centenares de animales que han muerto de sed. Una semana de lluvias basta para que el río Ruaa renazca. En unos días todo estará verde de nuevo. Será el regreso de la abundancia y la despreocupación. Los pequeños leones nacieron a comienzos de la sequía. Durante 6 meses vivieron en el seno de una familia en constante estado de precariedad. Pero por fin están descubriendo la felicidad compartida con sus madres, que a partir de ahora estarán más disponibles. Por primera vez van a saborear la voluptuosidad del tapiz verde, la borrachera de la pereza y el juego. Sin embargo, en los márgenes del río Ruaa, la vida salvaje peligra. Todos los años, debido al cambio climático, la estación de las lluvias tarda más en llegar y su duración se acorta. La naturaleza se ha vuelto caprichosa y la humanidad es en parte responsable. Recientemente se completó la construcción de una presa que servirá para producir electricidad y regar campos de cultivo. Una amenaza más para este frágil Edén. La tierra de un ángel que podría convertirse en polvo.